2018 hay muchas expectativas del pueblo dominicano y también muchas exigencias al gobierno. Vamos a ver el 2018 qué nos espera. Para el 2018 se tienen grandes expectativas de mejoras para sectores que necesitan intervención inmediata, como salud, seguridad ciudadana y sobre todo la transparencia en las instituciones gubernamentales por parte de los funcionarios públicos. Cerramos un año con mucha violencia, daños en las infraestructuras del país generados por los fenómenos naturales, pero además el empoderamiento de la ciudadanía a través del movimiento Marcha Verde en reclamo del cese de la impunidad. Como una situación ya recurrente año tras año en República Dominicana, continúan los malos presagios en torno a la situación económica nacional por el nivel de endeudamiento y los aumentos de los productos de primera necesidad. Una crisis partidaria está en la puerta, donde el PLD es el principal invitado. Aun cuando el crecimiento económico del país ha sido uno de los más grandes de la región, pero como siempre no se beneficia el país entero, sino solo un sector. Y es bajo este panorama que se predice cómo puede ser el 2018. Y por ello nos hacemos la pregunta: ¿cómo se perfila el 2018 para República Dominicana? Para este primer debate, análisis foro, como quieran llamarlo, del 2018, tenemos a Fausto Rosario, quien es periodista y también director del periódico Acento.com. Tenemos a Daniel Pou, quien es politólogo, y a Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. A los tres, primero, muchas felicidades para el 2018. Mis mejores deseos para ustedes y para sus familias de corazón. Y entonces ya vamos a calentar la máquina y vamos a comenzar con Fausto preguntándole cuáles son las primeras áreas que el gobierno debe ponerle muchísima atención en el 2018. Yo creo que hay un problema serio de institucionalidad en la República Dominicana a la que el gobierno debe tener la disposición para ponerle atención. Hay aspectos en el ejercicio gubernamental que están desatendidos. Me parece que la dedicación del tiempo del presidente de la República en asuntos como las visitas sorpresas, por ejemplo, lamentablemente no tienen el resultado que debían tener las políticas generales del gobierno. En realidad necesitamos un gobierno más empeñado en los asuntos del sector agropecuario, por ejemplo, la productividad agropecuaria de República Dominicana. Son las políticas que el gobierno aplique lo que debe redundar en beneficio del sector agropecuario para aumentar o promover las exportaciones, generar más recursos, por ejemplo. Mayor atención de parte del gobierno a áreas que son importantes, como el tema del comercio, por ejemplo. Nos hemos sorprendido muchísimo que el gobierno el año pasado instaló el Consejo de Competitividad de República Dominicana, pero ha sido un consejo de competitividad demasiado amplio. Ahí no se van a poder poner de acuerdo. Hay tantos intereses involucrados en ese consejo que en realidad yo creo que son aspectos en los cuales el presidente de la República y su equipo debían buscar un poco más de eficiencia, de eficacia y tratar de buscar resultados. Okay. Circe, los principales retos que va a tener ese gobierno y el país en 2018, ¿cuáles son para los empresarios, por ejemplo? ¿Qué opinan? Mira, si el ritmo de los precios del petróleo sigue incrementándose, ese va a ser yo diría que un foco de atención muy importante para toda la sociedad dominicana y sobre todo para el gobierno. Por varias razones. Uno, porque va a presionar las importaciones, mayores gastos, pero también va a dificultar la aplicación de todos los programas que se hicieron o que se establecieron en el Pacto Eléctrico. Eso es muy preocupante para nosotros. Sin duda alguna, va a ser un año, este año muy complejo, un año donde ya las presiones fiscales se sienten, pero también es un año donde debe definirse todo lo que es el marco institucional electoral y es importante tener eso claro para que podamos enfocarnos en el desarrollo productivo.
y en una coordinación efectiva de las instituciones dominicanas. El principal factor que ha afectado la competitividad y que está afectando la competitividad en República Dominicana es que no hay coordinación entre las instituciones no están funcionando adecuadamente, se está gastando mucho dinero con pocos resultados. Si logramos que eliminemos todas las trabas que tienen las instituciones, podemos ser mucho más efectivos en la productividad. ¿Y no tienes esperanza con pro competitividad, con ese amplio consejo dividido en varios sectores? Mire, nosotros siempre tenemos esperanza de que cualquier medida puede dar resultados siempre y cuando se haga con la voluntad y con el deseo de resolver los problemas. Vamos a esperar. Nosotros estamos... Ya comenzaron a tomar algunas medidas siempre a finales siempre prestos a colaborar, porque eso es nuestro papel como representante del sector privado. Ahora, si bien es cierto que un Consejo de Competitividad puede establecer lineamientos, no es menos cierto que si las instituciones que están mandadas y que están destinadas a ejecutar las políticas no lo hacen adecuadamente, pues no vamos a tener ningún consejo que valga para los fines que necesitamos. Vamos a ver, Pau, viene un año difícil posiblemente al PLD, se habla de que en el 2018 podría ser decisivo, de hecho Fausto también habló algo parecido, porque en el 2017 comenzaron con actos de separación, de hablar de reelección. ¿Vamos a tener este tema en el 2018 también todo el año? Bueno, el tema de la crisis del PLD no es un tema que se limita a lo que es el espectro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sucede está que el sistema de partidos en República Dominicana está siendo arrastrado por la propia crisis que ellos han creado en el sistema político. Y eso de alguna manera va a afectar a todos los partidos en mayor o menor medida. ¿Por qué en el PLD se magnifica más la crisis del sistema político? Sencillamente porque es el partido más consistente en vocación de poder y porque es quien detenta el poder en estos momentos ya por un tiempo bastante prolongado, y la posibilidad de que dentro del PLD se produzca un enfrentamiento interno, pues todo el mundo sabe, es la variable que definiría prácticamente todo el escenario electoral del 2020. Fausto, el gobierno lo ha hecho mejor en salud, en economía, en educación. Y este año, ¿cuál sería el derrotero que tendría en esos tres renglones? Yo creo que en el sector educación el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Me parece que hay algunas debilidades que hay que señalarlas, por supuesto. El gobierno puede perfectamente mejorar las condiciones de vida de una gran parte de la sociedad dominicana y mejorar algunos de los problemas sociales derivados de la pobreza, el hacinamiento, la falta de educación, el embarazos en adolescentes, etcétera, aplicando, por ejemplo, una política que está definida y que tiene el ministro de Educación en sus manos, una política de educación sexual integral en las escuelas. Bueno, ya el presidente de la República... Cambiaron los uniformes, eso va a ayudar mucho. Bueno, ¿no? pero eso es, tú sabes que lo de los uniformes, eso es nada más que un paño con pasta, como se dice. Ahora, hay otro aspecto. El gobierno acaba de lanzar en diciembre del 2017 República Digital. Es un programa que tiene un componente importante de recursos, 20.000 millones de pesos para dotar de computadoras a estudiantes y a maestros. Yo creo que es importantísimo este programa, sin embargo, hay que establecer mucha claridad sobre los propósitos, los fines, para qué van a tener estos estudiantes y los maestros computadores, cuáles son los software que van a utilizar, cómo van a tener el acceso a Internet. Yo creo que es importante. Por otro lado, en el sector salud sigue habiendo muchos conflictos, sigue habiendo serios conflictos, además de la carencia de recursos. Hay muchos problemas porque hay muchos hospitales paralizados en transformación, en remodelación, hay conflictos con los profesionales del área de la salud, hay un problema de definición de roles todavía. El Ministerio de Salud Pública se desprendió de la administración de los hospitales que se asignaron al Sistema Nacional de Salud, pero lamentablemente todavía parece ser que esa separación no ha sido exitosa. exitosa, ¿verdad? No ha sido exitosa. Ya.
Y entonces, ha habido muchas irregularidades con todos esos contratos, aumentos desproporcionados, se los obligaba a poner socios que no se conocían, de ingenieros y de compañías. Pero ese es otro problema, ese es un problema de corrupción, no es propiamente de salud. Es un problema de falta de supervisión. No funciona la Cámara de Cuentas, no funciona el Ministerio Público. Ya. El Departamento de Investigación de la Corrupción es un departamento dedicado a tapar la corrupción y a garantizar impunidad. Lamentablemente son aspectos que en la institucionalidad dominicana siguen siendo muy débiles y muy ostensibles, para lo cual hace falta que el gobierno y el presidente de la República, si no se va a reelegir, que diga, bueno, a partir de ahora vamos a hacer las cosas como deben ser. Vamos a ver si se terminaba el 2017 hablando de que se había aumentado enormemente la deuda nacional. Ahora se establece que en el 2018 el gobierno estima un 42% para el pago de la deuda, lo que es realmente mucho dinero del presupuesto para un pago de la deuda. ¿Cómo se va a ver en la sociedad? El problema es que en la medida en que no es tanto como tú bien dices, no es tanto el monto de la deuda total comparada con el Producto Interno Bruto lo que tiene un impacto, aunque sí puede tenerlo en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo el impacto que estamos teniendo y que ya se está viendo en las finanzas públicas es el cuánto dinero tenemos que desembolsar de nuestro presupuesto nacional para pagar los intereses de la deuda y para pagar amortizaciones, porque en la medida en que tú tienes que amortizar la deuda y pagar los intereses, pues tienes que buscar más deuda. Entonces estamos en un círculo vicioso porque para poder sostener y no pagar más dinero tienes que tomar más deuda, más préstamos, pero también por el perfil de la deuda, y es lo más preocupante. En momentos donde hay tantos cambios en el orden mundial y que la economía está en un proceso de transición, porque estamos en un proceso de innovación permanente, que las reglas de juego van cambiando y que las normas de los países no están todavía acordes, porque de hecho las grandes economías o las grandes empresas que están creciendo en el mundo son empresas tecnológicas cuyos impuestos se pagan en un país específico y sin embargo tú los utilizas en otro país. Entonces todavía no está claro cómo es que se van a generar esos ingresos fiscales y eso va a provocar una crisis de ingresos que tenemos que ir pensando. Nosotros estamos muy atrasados todavía a esas reflexiones. Y yo diría que si no hacemos los cambios estructurales vamos a estar con un problema en la economía de productividad muy grande porque no estamos sujetándonos a lo que es verdaderamente un cambio en el orden económico mundial y en la tecnología y en la producción. Bueno, cuando les oigo hablar y se establece de que debe haber un cambio estructural, parece como muy difícil un cambio estructural. De hecho, el año pasado decía Fausto de que se hizo la ley de la policía, se cambió de jefe a director, se cambiaron algunas cosas, pero no hubo ese cambio estructural que se necesitaba y se esperaba. Entonces, Paul, ¿qué cambio estructural es que se necesita? Dímelo, enuméramelo. 1, 2, 3, para uno tener una idea de qué cambio estructural es que hablan ustedes. Si es estructural de la mente del dominicano, que está muy acostumbrado a eso, o a qué ustedes se refieren. Sí, mira, en República Dominicana muchas veces se habla de cambios estructurales y no estamos hablando más que de políticas de parches, que es lo que tradicionalmente se estila en nuestro país. Los cambios estructurales implican transformación de paradigmas con relación a objetivos. Y esa transformación de paradigmas con relación a objetivos conlleva necesariamente desplazamiento de los ejes de poder del entramado sobre el cual se sostiene el sistema político de una sociedad. Dame un ejemplo de un cambio estructural que hubo en el 2017 o en el 2016 que se vio, para que la gente tenga un ejemplo. ¿Tienes algo pendiente así? Mira, este cambio, por ejemplo, estructural, mira, y se dio bien y pasó. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, en República Dominicana no se producen cambios estructurales. Hasta ahora, en lo que yo piense o recuerde, en los últimos 30 años no se han producido cambios estructurales. Se han producido adecuaciones a transformaciones que
producen presión desde el exterior y nos obliga a readecuar. No vino un cambio estructural, por ejemplo, en la justicia. No se trató con el Consejo Nacional de la Magistratura, con la escuela, cambiar las estructuras de la justicia. ¿No se podría hablar de eso? Bueno, se cambiaron las estructuras, pero no la funcionalidad de la justicia. Y esos son los reales cambios estructurales. Sí, en un sistema de justicia... ¿Cuál sería el principal cambio estructural que tendría que hacer el gobierno, el económico? No, yo creo que aquí hay que hacer cambios estructurales, comenzando por los mismos fundamentos institucionales del Estado. Ay, my God. O sea, por ejemplo, ¿para qué sirve el Estado con 700.000 empleados públicos? Ese Estado puede perfectamente funcionar con 250.000 empleos. Ay, Fausto, le va a quitar el clientelismo político al gobierno. Pero te estoy diciendo, es un tema de política. Claro. Ahora, ¿qué gobierno va a reducir el empleo en el Estado? yo pongo, por ejemplo... Bueno, Chile lo hizo. Muchísimos países lo han hecho. Y yo lo veo vivito y coleando a Aquí Chile. no se cierran instituciones. Aquí se decidió cerrar el Consejo Estatal del Azúcar luego de haber sido saqueado, porque en definitiva no había forma de seguir sosteniendo, porque el CEA o el Consejo Estatal del Azúcar o la CORDE eran instituciones que estaban pagando su salario, vendiendo terrenos, propiedades públicas. Era un centro de corrupción. Pero Pau quería agregar algo. Pau, dígame, que usted quería agregar algo. Cuando me solicitas y me pones como ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, yo digo, bueno, ok, ahora hay un organismo colegiado que toma decisiones colectivas, pero más sin embargo... que se está diciendo que el procurador no debería participar ahí, porque el procurador es parte del brazo del Poder Ejecutivo. Correcto, y sobre todo, el primero que no debería participar es el propio Poder Ejecutivo. O sea, para comenzar... Hablando en serio, como dice la canción. Porque ¿qué es lo que sucede? Es que entonces la vía de alimentación, de excitación de las conclusiones, vienen dadas por los mismos influjos de los mismos nichos de poder. Entonces no hay cambio estructural, sencillamente hemos readecuado formas, pero no hemos hecho los cambios estructurales. No hay representación de la sociedad, no hay representación de las academias de derecho, no hay representación de las universidades, no hay representación del colegio de abogados. Entonces, realmente los cambios estructurales conllevan transformaciones donde se concita la participación desde abajo hasta arriba de la sociedad. Nuria, un cambio estructural es la independencia del Ministerio Público, que el Ministerio Público no dependa del Poder Ejecutivo. Por eso en algunos países se puede investigar a los presidentes de la República si cometen actos de corrupción, pero en el caso de República Dominicana, ningún fiscal, ningún procurador general de la República se va a atrever no solamente a investigar al presidente, a investigar a un ministro. Bueno, como el caso de Odebrecht, que se quedaron realmente en la superficie, no siguieron, no pudieron, no se atrevieron, no tenían el permiso, ciertamente. Y no hemos hecho la investigación que debió hacer el Ministerio Público en el año 2017 para acusar a las personas imputadas en el caso de Odebrecht. Fausto, para ir finalizando, ¿cómo le va a ir a Danilo Medina en el 2018? ¿Va a mantener su popularidad o crees que puede haber una baja o un aumento? Yo pienso que en el 2017 ya vimos lo que estaba pasando. Pero mantiene popularidad, mantiene popularidad. Danilo Medina ha descendido significativamente en su popularidad. Él ha trabajado para mantener... Fausto? ¿Qué tan significativamente, Fausto? Bueno, yo creo que va a seguir reduciéndose la popularidad del presidente de la República. Él está en un 52%, finalizó el 2017 con aproximadamente un 52%. Yo pienso que Danilo Medina podría quedar muy bien si en el 2018 tiene un 30 o un 35%. ¡Wow! Bueno, entonces, Circe, ya para también ir finalizando, 2018, la principal esperanza del empresariado es... Bueno, definitivamente poder lograr un enfoque hacia las exportaciones, pero de manera coordinada, que se establezcan claramente los lineamientos para una producción más equilibrada, que incrementemos o que pongamos en práctica los programas de encadenamiento productivo que hagan que el sector industrial y agropecuario se pueda encadenar a los sectores que tienen incentivos fiscales. No podemos seguir haciendo enclaves. Si bien es cierto que debemos desarrollar las zonas francas, el sector turismo, no puede ser a costa de la mano de obra de los dominicanos
y favoreciendo las importaciones de otros países. Ok. Tenemos que favorecer nuestra producción nacional y este es nuestro gran reto y desafío como dominicanos. Po, ¿qué debe esperar el país en el 2018? Bueno, las mejores expectativas del país están cifradas en varios ejes. Primero, indiscutiblemente, que una mejoría notoria en la calidad del ingreso. ¿Ok? ¿La segunda? Eso es importante. Segundo, que podamos rebasar los niveles de inseguridad y violencia que se están ejerciendo en la sociedad dominicana y que están socavando las bases sociales y la cohesión social de nuestra sociedad. Eso es verdad. Tercero, que cese el régimen de impunidad y la falta de consecuencias para aquellas personas que desde una élite, podríamos decir, dominante, pues cometen ilícitos en contra de la sociedad. Y cuarto, que se establezcan las reglas claras del juego económico en República Dominicana, garantías, equidistancia del Estado frente a los conflictos que pueda presentar el sector empresarial y políticas definidas para atraer inversión a nuestro país. Bueno, pues muchas gracias. Hicimos un repaso ahí y una expectativa creciente del pueblo referente al 2018 y las limitaciones que pueda tener el gobierno a cumplir todas esas esperanzas y anhelos. Gracias a los panelistas, nuevamente feliz 2018 y vamos a continuar con el programa.